Hola, muy buenas tardes, muchachos. Continuamos con nuestra clase de Sociología 2. Bueno, vamos de alguna manera a continuar a partir precisamente del tema que corresponde a dentro de nuestro programa, ¿ok? Nosotros ya habíamos visto un poquito de lo que es la estructura social, es decir, de esta teoría que nos propone precisamente que la sociedad pues es todo un conjunto de elementos organizados. Eh, Habíamos visto precisamente lo que es algunos de esos sistemas, algunos de esos elementos, perdón, como son precisamente el sistema gubernamental, el sistema económico, entre otras cosas más, ¿correcto? Pero ¿qué pasa cuando esa parte o cuando alguno de los elementos sufre un cambio, es decir, se modifica o hay algo diferente? ¿Por qué? Porque la sociedad básicamente no va a ser algo estático, no va a ser algo que simplemente se quede así como está, sino pues imagínense, ¿no? A lo mejor todavía seguiríamos viviendo dentro de lo que es la Edad Media, o a lo mejor seguiríamos viviendo dentro de lo que es la época del Renacimiento, no sé, o a lo mejor ni siquiera hubiéramos salido de la Edad de Piedra. Pero bueno, entonces nuestra sociedad es de alguna manera un elemento que está diría por ahí en la novela de Frankenstein, ¿no? Está vivo, es decir, nuestro sistema se mueve continuamente. Bueno, precisamente por eso vamos a trabajar el día de hoy con el tema del cambio social. Pero vamos viendo. Ok, el orden social, bueno, ha tenido una notable estabilidad general, pero se debe reconocer que el cambio es condición fundamental de la vida social, es decir, las sociedades son dinámicas por naturaleza, es decir, lo que ya habíamos confirmado, ¿no? Es decir, o lo que ya habíamos estado mencionando, es decir, nuestra sociedad es como un organismo vivo que se va moviendo. Quizá precisamente por eso en su momento, pues Simon, podríamos decirlo, uno de los padres de la sociología, pues en algún momento dijo que la sociedad pues era comparable precisamente a un sistema orgánico, es decir, donde prácticamente había una especie de evolución, una especie de cambio, es decir, una serie de momentos que se iban sucediendo unos a otros, pero que en última instancia generaban precisamente esas modificaciones. Dice, en efecto, fenómenos que hoy en día por ejemplo, nos pueden ser tan familiares como el congestionamiento urbano, la contaminación ambiental, la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y oportunidades, el movimiento LGBT, la comunicación electrónica o las dimensiones de la ética de la ingeniería genética, pues no eran preocupaciones de generaciones anteriores. Inclusive nosotros por ahí podemos preguntarle a nuestros padres, a nuestros abuelos o tíos y demás, cómo era la sociedad anteriormente. Es decir, si realmente estos eran los problemas que le preocupaban a la sociedad de aquella época. En realidad no. Sin embargo, son problemas que ahora nos competen a nosotros. ¿Por qué? Porque precisamente nuestra sociedad ha ido evolucionando o ha ido cambiando, si lo queremos manejar de una manera más neutral, ¿no? Para no hablar de que si va mejorando, que se va empeorando, todo ese tipo de conceptos que la mayor parte de las personas utilizan. No, simplemente vamos diciendo que va cambiando. Aunque parece ser que hay una parte estable, que va quedando como sin modificación. Por ahí podemos hablar, por ejemplo, de los intereses por la vida, a lo mejor las preguntas que en algún momento muchas personas se hicieron, como el de cuál es el significado de la vida, de dónde viene el ser humano, cuál es la teoría precisamente del origen del universo, todo ese tipo de preguntas que la literatura, la filosofía y demás, pues nos siguen de alguna manera recordando que ahí están presentes y que estuvieron presentes. Pero hay partes que sí han cambiado. El cambio social, bueno, entonces en pocas palabras, bueno, se puede definir como las alteraciones de las normas sociales. Se refiere a los procesos y mecanismos que modifican la fisonomía, es decir, la apariencia y las relaciones de la estructura social. Es decir, cómo, por ejemplo, se va modificando la cara de la sociedad, entendida la cara de la sociedad por, esta parte física quizá a lo mejor de las distintas sociedades, es decir, nos referimos a los elementos arquitectónicos, a lo mejor nos referimos, por ejemplo, a los lugares específicos de cada una de las colonias, ciudades y demás, pero también a sus personas, cómo van modificando sus costumbres y demás, ¿va? Las relaciones, bueno, cómo es que se van cambiando la forma en que nosotros nos relacionamos. Uno de los avances más notorios en cuestión de relaciones sociales pues tiene que ver precisamente con la aparición del Internet. El Internet, bueno, en última instancia trajo grandes modificaciones a nuestra forma de relacionarnos. El WhatsApp, por ejemplo, también permitió ir eliminando de alguna manera elementos como las cartas, aunque estas se siguen manteniendo. Por ejemplo, los Nextel,
la forma de comunicarse por medio de radio, todo este tipo de cosas, entre otras muchísimas más. Por ejemplo, a lo mejor la relación que sus padres a lo mejor mantenían con los padres de ellos, pues no son las mismas o no tienen las mismas características, por ejemplo, que las que nosotros ahora mantenemos con nuestros padres. Y quizá nuestros hijos no van a tener una relación muy similar a la que tuvieron nuestros padres, ¿correcto? Entonces, todo va modificándose. Precisamente esas son las distintas alteraciones que se van dando en el contexto social. Dice, los cambios sociales que se efectuaron durante la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, bueno, fascinaron a los grandes sociólogos como Augusto Comte. Por ejemplo, y otros estudiosos de los fenómenos sociales del siglo XIX propusieron, teorías que buscaban precisamente explicar la dinámica social. Uno de los cambios más importantes, por ejemplo, con la Revolución Industrial, por ejemplo, fue la creación de distintas clases sociales. Una de ellas, por ejemplo, la más conocida, pues es la clase obrera. Esta clase obrera, traía sus propias características, sus propias costumbres, sus propios ingresos económicos, sus propios tiempos, su propia forma de comunicarse y demás, ¿no? Entonces, esto pues viene a raíz precisamente del ingreso de la generación del ingreso de la máquina de vapor a los distintos medios de producción. Lo que, obviamente trajo cambios como la creación precisamente de fábricas y demás, que posteriormente ya veremos. Y entonces, la acumulación, por ejemplo, de personas de las distintas orillas de las ciudades dentro ya como tal de las sociedades urbanas, es decir, de las ciudades. Es decir, estas personas, por ejemplo, que viajan desde sus pueblos y demás para encontrar trabajo en las grandes ciudades. Pero todo eso obviamente va a traer cambios nuevos. ¿Por qué? Porque las personas de esos pueblos van a convivir con nosotros, con las personas que a lo mejor vivimos en una sociedad urbana, y entonces sus ideas y las nuestras van a enfrentarse en un sentido, podemos decirlo. Y entonces nosotros podemos ir cambiando nuestras formas o nuestras costumbres a partir de nuestro contacto con ellos y ellos a su vez con nosotros, ¿sí? Entonces esto va a finalmente generar de alguna manera también cambios. Seguimos. ¿Cuáles son las causas y de alguna manera las ciencias del estudio? Dice, los factores que provocan el cambio pueden ser endógenos. Se refiere a los procesos de cambio al interior de la sociedad, por ejemplo, factores como demográficos, técnicos, culturales, etc. Pero también exógenos que se originan en el exterior e inciden en las transformaciones sociales. Al final de esta presentación me voy a meter un poquito más de lleno a estos dos temas específicos para darles un poquito más de amplitud, ¿va? Ahora, las preguntas del millón, sería, ¿qué factores lo facilitan o obstaculizan? ¿Quiénes participan en los procesos de cambio? ¿Qué posibilidad existe en nuestro país para que se dé un cambio efectivo que amplíe los márgenes de participación ciudadana? Por ejemplo, en México, en este caso, ya partiendo de nuestro contexto social, en los últimos meses o en los últimos años se ha ido viendo un proceso de evolución con respecto a la forma en que las personas vamos participando de las decisiones que se llevan dentro ya del Estado o que eran tomadas antes por el Estado. Pero esto ya es un cambio social. La pregunta sería precisamente quiénes participan, qué factores participan, es decir, qué fue lo que ha ido cambiando o qué fue lo que ha ido permitiendo estos cambios dentro de nuestra sociedad. Ahora la pregunta es también cómo me afectan a mí. ¿Cuál debe ser mi papel ante el cambio? Es decir, porque a final de cuentas nosotros estamos dentro de esta sociedad. Por lo tanto, todos esos cambios que se van presentando, pues en última instancia nos van a perjudicar o nos van a beneficiar a nosotros. Independientemente de perjudicar o beneficiar, nos van a repercutir a nosotros. ¿Correcto? Entonces, la pregunta también es ¿cuál es el papel que yo tengo dentro de eso? ¿Soy un papel activo o soy un papel pasivo? Es decir, ¿solo me dejo llevar o de alguna manera intervengo en esos cambios también? ¿Va? Ok, seguimos. Y si en el campo sociológico, es decir, en el área de la sociología, los diferentes fenómenos que se analizan son abordados de diferente forma, de acuerdo al enfoque teórico que se utiliza o a la ideología e interés del que lo lleva a cabo, por lo que no se puede dar una explicación única y general que sea aceptada por todos. Es decir, en el área de la sociología, como ya lo habíamos mencionado, hay distintas teorías con respecto precisamente a los distintos eventos que se van dando dentro de una sociedad. El cambio social, va a ser precisamente uno de ellos, es decir, va a haber distintas teorías que van a ir proponiendo precisamente ciertas respuestas a todas estas preguntas que acabo de hacer. Aunque algunas ya se pueden ir empezando a contestar de hecho desde nuestra propia perspectiva o desde nuestra propia opinión.
Aquí lo importante es que nos involucremos precisamente en este cambio, ¿correcto? Bueno, seguimos. Así, bueno, dice, el tema del cambio social como un fenómeno inherente a la sociedad, es decir, como un tema que le incumbe a la sociedad, es decir, que es parte de, es decir, no hay sociedad sin cambio, no hay una sociedad que no tenga un cambio social y que en algún momento llega a cambiar de alguna manera, es decir, utilizando nuevamente la palabra. Se ha encontrado con diferentes interpretaciones teóricas para su explicación, lo que acabo de decir, ¿no? Dentro de las cuales, bueno, podemos mencionar a aquellas que parten de la idea de equilibrio o de conflicto, es decir, dos conceptos muy distintos, y aquellas que lo ven como un proceso lineal o simplemente un proceso cíclico. Por ahí vamos a estar viendo, revisando algunas de las principales teorías sociológicas y vamos a ver qué nos dicen ellas, en este caso del cambio social, pero también en algún momento, posiblemente para la siguiente semana, vayamos a estar revisando también qué nos dicen respecto a otro tema como el caso de los movimientos sociales también, que bueno, ese va a ser un tema que vamos a estar trabajando posteriormente. Ok, bueno, seguimos. Dice, el cambio y la estabilidad, bueno, son dos elementos fundamentales del análisis sociológico, los cuales, bueno, son equiparables a las nociones de equilibrio y conflicto. El equilibrio, bueno, se relaciona con la estabilidad del sistema, esto es, al margen de situaciones de tensión, conflicto o perturbación, siempre existe una tendencia natural hacia el restablecimiento del equilibrio perdido. Parece ser que dentro de la sociedad o dentro de nuestra historia como sociedad, bueno, vamos encontrando puntos o momentos en los que hay una gran efervescencia por parte de lo que es las personas, que a final de cuentas son las que de alguna manera van a llevar a cabo el cambio social. ¿Vale? Aquí de alguna manera se puede decir que el sujeto es el más activo, es el que va a llevar a cabo esos cambios. Ahora bien, por ejemplo, vamos planteando una cosa, por ejemplo, cuando se da la guerra de independencia, este momento de gran efervescencia en nuestro país, cuando los pueblos buscan precisamente zafarse del dominio español para formar una nación propia que después se va a conocer como el México independiente y que en última instancia pues se conoce como la nación mexicana que somos. Pero después de esto, bueno, viene un momento de estabilidad, podríamos decirlo así, en el cual, bueno, si bien sigue habiendo cambios, pues bueno, ciertas estructuras de la sociedad se siguen manteniendo. ¿Ok? Entonces, bueno, eso se va a referir precisamente a esa parte. Es decir, hay una especie de equilibrio. Es como si el mismo sistema trabajara un momento, un punto de conflicto y después viene la calma. Como por ahí dice un dicho, ¿no? Después de la tormenta viene la calma. Pero después de esa calma, después de esa temporada de calma, quizá vendrá otro momento de conflicto que después mueva a la sociedad. Esto es lo que va a llevar precisamente a algunos teóricos a plantear que en realidad nuestra historia o nuestra sociedad en realidad sí es un organismo vivo, el que se mueve precisamente por distintos cambios, como si fuera una especie de ciclos. Aquí, si se fijan, ya estamos metiéndonos también en lo que ya había dicho precisamente anteriormente, es decir, no solo es un punto de equilibrio, conflicto, sino también una especie de ciclo que se va repitiendo, que va continuamente modificándose. Esto va a estar relacionado muchísimo quizá con la teoría propuesta por Augusto Comte, que después vamos a revisar. ¿Va? Ok, seguimos. Dice, por otro lado, bueno, el conflicto es relacionado con la inestabilidad o desorganización social, en ocasiones atribuidas a la acción de los individuos o a la forma en cómo está constituida y organizada la sociedad. Decimos, uno de los grandes momentos de efervescencia precisamente aquí en México, o algunos de los momentos, bueno, siempre va a tener que ver precisamente con el individuo. Yo sigo todavía convencido de que a final de cuentas es el individuo quien logra o quien lleva a cabo los cambios sociales. La diferencia es que sí hay como ciertos factores que van a intervenir precisamente en todos esos cambios. Es decir, que es como si hubiera ciertos movimientos o ciertos elementos que pueden venir desde afuera o pueden venir desde adentro del propio sujeto, que van a intervenir en los cambios. Y es precisamente allí a donde nos va a llevar precisamente a revisar los factores endógenos y exógenos que mencionábamos hace un momento. Ok. Dice, se presentan los factores endógenos. Se presentan cuando el cambio ocurre en las estructuras propias del sistema, a partir de políticas, medidas o decisiones que se toman para apuntar a lo establecido.
Esto es lo que resulta de la promoción interna, es decir, se refiere propiamente a conflictos internos dentro del sujeto. Pensemos nuevamente en el caso de aquí de México, la guerra de independencia en última instancia, hasta cierto punto, tiene que ver con factores internos, con la forma en que el ser humano va cambiando su perspectiva de sí mismo y cómo es que se da cuenta precisamente de que un país o una nación como o un territorio como la Nueva España en ese tiempo, pues bueno, en realidad puede y debe de buscar su independencia. ¿Por qué? Porque parecería ser que, de acuerdo a esa época, bueno, España dependía de nosotros, más que nosotros de ella. Entonces, hay ciertos cambios en la forma de pensar, en la visión del propio sujeto, que lo lleva precisamente a generar un conflicto interno dentro de la misma sociedad que después terminará o repercutirá en un cambio. En este caso, bueno, el nacimiento del México independiente. ¿Ok? Bueno, seguimos. En México, dice, los gobiernos se han presentado como superadores de regímenes anteriores y las promesas de campaña se basan en políticas que de concretarse pues mejorarían la situación del país. Es decir, esto nos lleva un poquito ya a nuestra época, ¿no? Los políticos regularmente siempre trabajan la idea de que, bueno, van a modificar el sistema político o la forma en que se están dirigiendo. Bueno, esto ya entrando a lo mejor en opiniones personales, quizá pues en realidad, o opiniones, perdón, no tanto personales, a lo mejor opiniones basadas precisamente en libros, en análisis propiamente social y político, pues bueno, realmente nos daríamos cuenta de que no ha habido un cambio real, ¿no? Solamente es como maquillarlo nada más. Pero bueno, en teoría, el hecho de que un político venga con una situación, una propuesta nueva, una idea nueva, a lo mejor promesas nuevas y demás, bueno, en un determinado momento puede llegar a generar un cambio. ¿Por qué? Porque la gente precisamente lo va siguiendo. Pero también esto tiene que ver muchísimo con otro factor que nosotros vamos a ver un poquito después, quizá. Tiene que ver con que las personas, por ejemplo, hayan tenido una experiencia decepcionante con respecto a otros regímenes, es decir, a otras formas de gobierno, otras posturas, otros partidos políticos, y en última instancia, bueno, terminen yéndose hacia el nuevo que aparezca, este que propone nuevas cosas, que viene de otro mundo y demás. ¿Correcto? Esto sería quizá una parte de la explicación que se va dando, o perdón, una parte de la explicación que se podría dar al por qué de repente de encontrar cierta tendencia a dos determinados partidos, PAN, PRI, PAN, PRI, PAN, PRI, en algún momento determinado, bueno, poco a poco van entrando en el escenario partidos políticos como Movimiento Ciudadano, Partido de Morena, el Partido del Trabajo, entre otros. ¿Correcto? Pero bueno, a lo mejor en ese punto y a lo mejor ya nos vamos a ir metiendo quizá un poquito después, ya cuando tengamos como más información o más ideas o más teorías que nos permitan precisamente ir como quizá o tratando de explicar esos cambios sociales, ¿va? Seguimos. Dice, algunos factores sociales que inciden en el cambio son los conflictos sociales y la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción, la correlación de fuerzas de los distintos grupos políticos, que es lo que ya veníamos mencionando. Es decir, esta parte precisamente de que haya un choque entre los distintos partidos políticos, entre los distintos grupos sociales y que estos a su vez, bueno, tengan ideas nuevas que pues lleven precisamente a que la sociedad vaya cambiando. Pero finalmente estos cambios o estos procesos o estos factores que promueven el cambio, pues vienen propiamente desde dentro de la sociedad. Aunque va a haber una parte que sí está relacionada con el exterior. Ahorita vamos a ir viéndolo. Por otro lado, bueno, con los factores exógenos, dice, cuando el cambio se plantea como un proceso que resulta del contacto, de la comunicación con otros pueblos y sociedades, los cuales propician nuevas formas de vida moderna, generando una sociedad de consumo masivo. Bueno, aquí solamente estaba poniendo o planteando un ejemplo de cómo se ha ido cómo se fue modificando de alguna manera nuestro sistema económico a partir de la introducción del capitalismo. No me voy a meter tan de lleno en esa parte, pero aquí lo que vamos a rescatar principalmente es esta parte de que los cambios o factores exógenos son factores que vienen desde fuera, es decir, desde fuera de la sociedad. El mismo, por ejemplo, la misma guerra de independencia podría inclusive tener una parte relacionada con un factor exógeno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en aquella época, Miguel Hidalgo y algunos otros intelectuales de la época que fueron los que llevaron a cabo el inicio de la guerra de independencia, en realidad, bueno, tuvieron acceso precisamente a cultura de Europa. Es decir, venía precisamente desde la misma España cierta cultura que se empezó a exportar.
Entre ellas, por ejemplo, las ideas liberales, las ideas del liberalismo y demás, que bueno, conforme fueron entrando a nuestro país, pues fueron generando una idea de libertad, una idea de igualdad, una idea de derechos. Y esto, bueno, empezó a forjar el pensamiento de que deberíamos independizarnos pues de nuestro opresor, en este caso, que era España, ¿va? Entonces, el mismo momento de la guerra de independencia podría tener cierta explicación desde factores endógenos como factores exógenos. Dice, proponen a la sociedad como un sistema abierto que incluye procesos como la industrialización de países atrasados por una sociedad avanzada. Desde esta perspectiva, bueno, los cambios se producen por el contacto cultural, económico y político con el exterior, que se canaliza a través de instituciones cuyos agentes pretenden precisamente propósitos que se encuentren ya definidos y que manipulan e influyen en los cambios. Es decir, en pocas palabras, básicamente la cultura que nosotros hemos obtenido de otros países finalmente es la que termina modificándonos a nosotros. Esto no está tan fuera de lo común si consideramos que, por ejemplo, nuestro país en los últimos, pues podríamos decir años, ha sido influido muchísimo por la cultura estadounidense. En la época, por ejemplo, de Porfirio Díaz, bueno, llegó a ser influido muchísimo por la cultura francesa. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz pues amaba precisamente de alguna manera la cultura francesa, ¿no? Las partes de los estratos sociales, es decir, de las clases sociales, pues estaban precisamente muy influidos por esa cultura, ¿no? Entonces los hijos se iban a estudiar a Francia, a Europa y demás, y eso era lo que se consideraba como la alta clase, podríamos decir. Entonces, repito, aquí en esta parte no sería tan descabellado precisamente pensar que realmente los cambios sociales pues tienen una fuerza más bien exógena. Aunque este factor exógeno en determinado momento genera un cambio dentro de la estructura del sujeto o de la sociedad y entonces viene el cambio, ¿va? Entonces, esta parte que nosotros hemos revisado, bueno, sería lo que tiene que ver con el cambio social. Más adelante vamos a entrar precisamente ya como tal en algunas de las principales teorías. Vamos a revisar dos en esta semana y posiblemente para la siguiente semana revisemos otras dos, ¿va? Por el momento, bueno, vámosle dejando aquí al menos en este tema en específico y bueno, ahorita en un momento continuaremos precisamente con el siguiente tema, ¿va? Recuerden tomar sus notas, recuerden realizar todas sus actividades que hasta ahorita se han ido mencionando en los videos, ¿va? Ok, continuamos.